Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten. En los próximos meses de 2024, ¿qué cambios nos esperan? ¿Cómo afectarán al mundo y a nuestras economías? Estamos al borde de la tranquilidad y el caos. Permítanme ofrecer una perspectiva bíblica sobre los acontecimientos que se desarrollan. Para los seguidores de Cristo que residen en Estados Unidos, los acontecimientos recientes pueden haber causado malestar y aprensión. Anímate porque el Todopoderoso permanece a cargo, pase lo que pase. Permítanme comenzar aconsejando que no nos fijemos en las innumerables teorías sobre grupos clandestinos u organizaciones oscuras que supuestamente mueven los hilos entre bastidores. Semejantes especulaciones solo te robarán tu paz interior. Creo que todo cristiano, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, puede sentir un conflicto espiritual en marcha. Esta idea surge a través de la contemplación en oración de los asuntos actuales, a través de una lente bíblica. Mientras escuchas, te pido que te concentres en las enseñanzas de las Escrituras. Nos advierten que los últimos días estarán llenos de peligros y riesgos. El malestar parece impregnar el mundo, y con unas elecciones cruciales acercándose en Estados Unidos, la gente de todo el mundo espera ansiosamente el resultado de noviembre. Independientemente de los resultados, su ubicación o sus creencias personales, muchos no pueden evitar reflexionar sobre las consecuencias y sus repercusiones globales. Nuestro mundo parece precario, y comprensiblemente, muchos se preguntan qué conflictos adicionales pueden surgir en el horizonte. Surgen otras preocupaciones sobre las perspectivas económicas. ¿Empeorará la inflación? ¿Nos dirigimos hacia el colapso financiero? ¿Hay alguna esperanza de estabilidad fiscal? Este es mi consejo. Ignore las teorías de conspiración. Ignore a quienes sensacionalizan cada incidente y exageran cada detalle. Sobre todo, independientemente de los acontecimientos actuales o potenciales, los seguidores de Cristo reciben instrucciones de resistir el miedo. Puede que no seas consciente de que el adversario ejerce una influencia considerable en la tierra, ya sea visible o no, lo reconozcas o no. Satanás puede moldear, y de hecho lo hace, ideales, opiniones y normas mundanas. Es por eso que según 2 Corintios 4:4 dice, «El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, impidiéndoles ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual personifica a Dios». Considere esto. Satanás, el Dios de este mundo, ha oscurecido la iluminación del Evangelio de los no creyentes. En medio de los acontecimientos recientes, numerosas voces, incluidos algunos comentaristas cristianos, sugieren que estamos asistiendo al comienzo de la batalla de Gog y Magog. Este conflicto apocalíptico está profetizado en Ezequiel 38:39 y Apocalipsis 27:9 que declaran: cuando termine el milenio, Satanás será liberado de su prisión. Se aventurará a engañar a las naciones,
Gog y Magog, por toda la tierra. Reuniéndolos para la guerra será tan incontable como la arena de la costa. Los vi avanzar por la extensión de la tierra, rodeando al pueblo de Dios y a la amada ciudad. El tema de Gog y Magog genera debate y división generalizados, y los eruditos bíblicos ofrecen diversas interpretaciones de las líneas de tiempo, los participantes, los lugares y los métodos. Surgen otras voces que afirman que debido a los actuales acontecimientos mundiales, ya no nos acercamos a la hora 11, sino que estamos en el umbral. Argumentan que los eventos descritos en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 son inminentes, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Primero, los creyentes fallecidos resucitaremos. Entonces nosotros los que estemos vivos y que quedemos seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. Además, un tercer grupo afirma que estamos entrando en el periodo de la tribulación, donde la persecución cristiana se intensificará, el anticristo será revelado y la ira de Dios se descargará sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales desafían a muchos creyentes. ¿Estamos realmente al borde de una batalla apocalíptica? ¿Estamos a momentos del arrebatamiento del que habló Jesús en Mateo 24, 40, 41? Las Escrituras dicen: 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado, el otro abandonado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada, la otra abandonada. Estos mensajes y posibilidades abundan, pero solo Dios en el cielo sabe la verdadera respuesta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Continuar la vida como siempre? ¿Dejar de trabajar y dedicarnos al ayuno y la oración, esperando el regreso de Dios? ¿Cuál es nuestro curso de acción apropiado? Recientemente, hemos recibido innumerables preguntas como: observando los acontecimientos globales, ¿cómo puedo superar mi miedo a nuestros tiempos? ¿Deberían los cristianos preocuparse por el fin de los tiempos? ¿Deberíamos preocuparnos por los acontecimientos actuales y su alineación con las profecías del fin de los tiempos? Estas representan solo una fracción de las preguntas que recibimos. Me imagino que muchos cristianos en todo el mundo nos sentimos incómodos, ansiosos o tensos con respecto a nuestra era actual. Antes de continuar, retrocedamos a cuando Jesús caminó sobre la tierra. Un día, mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, sus 12 discípulos se le acercaron en privado con una pregunta urgente. Dinos, ¿cuándo ocurrirán las cosas? ¿Qué señal señalará su regreso y el fin del mundo? En Mateo 24, 4, 8, Jesús respondió con palabras que nos guían hoy. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre, pretendiendo ser el Mesías, y a muchos engañarán. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com.
Oiréis de guerras y rumores de guerras. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas sucedan, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, epidemias y terremotos. Observe atentamente. La primera señal que Jesús destacó fue el engaño. Surgirán muchos engañadores, estafadores y lobos vestidos de ovejas. La segunda señal que mencionó fueron las guerras y los rumores de guerras. ¿No describe eso nuestra situación actual? Sin embargo, inmediatamente después de mencionar estos conflictos, Él instruyó: mirad que no seáis perturbados. Antes de revelar la tercera señal de su regreso, Jesús ya había advertido a sus discípulos que no se preocuparan cuando se enteraran del malestar global. Detente y piensa, ¿esto no se aplica a ti? En nuestra época, la profecía bíblica se alinea claramente con los acontecimientos actuales, lo que confirma que estamos en los últimos días. Es evidente que prevalecen la discordia y las disputas generalizadas entre las naciones. Una mirada rápida a la actualidad revela una escalada de conflictos, guerras y rumores de guerra en todo el mundo. Con la guerra dominando la cobertura de los medios, imágenes inquietantes circulando en línea y analistas políticos discutiendo posibles conflictos globales, ¿cómo deberían responder los cristianos? ¿Cómo podemos mantener la paz interior en medio de tanta agitación global? Permítanme ofrecer una analogía. El fuego es un elemento útil y natural. Es esencial para calentar los hogares y puede refinar y purificar metales como el oro. Sin embargo, el fuego también puede ser destructivo y devastador. El mismo fuego que calienta una casa puede destruirla. El mismo fuego que refina el oro puede amenazar la vida. Mi punto es este. Mientras el caos, el miedo y la incertidumbre nos rodean, la agitación mundana debería llevarnos a buscar la paz en Jesucristo. En lugar de preocuparse por la destrucción global, concéntrese en la palabra y las promesas de Dios. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Sí. ¿Existe una creciente inestabilidad entre las naciones? Sí. ¿Estamos presenciando hambrunas, enfermedades y terremotos en muchos lugares como predijo Mateo 24:7? Sí. ¿Pero deberíamos preocuparnos? No, y he aquí por qué. Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el historial de Dios. Y tercero, por el precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos de incertidumbre, no debes preocuparte porque la palabra de Dios ya ha revelado el futuro. Sabemos lo que viene y cómo termina todo. No debemos preocuparnos porque, como dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, estad firmes y alzad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. No necesitamos preocuparnos porque Mateo 6:25-26 instruye: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. La vida no es eso, más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, ellas no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta más que a ellas. Lo que debería traerte paz como hijo de Dios es su historial perfecto. Él siempre defendió a sus hijos, permaneció fiel y rescató a quienes confiaban en Él. En Génesis, cuando el mundo era consumido por el mal y la iniquidad, Dios preservó a Noé y su familia, protegió a quienes confiaban en Él. Cuando Sodoma y Gomorra enfrentaron la destrucción, Dios protegió a Lot y su familia. En el Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, Dios protegió a todos los que confiaban en Él y aplicó sangre en sus puertas. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados a un horno de fuego, Dios estaba allí con ellos. Mi punto es este: Jehová, el Dios al que servimos, tiene una extensa historia de guardarnos, protegernos y preservarnos. Por tanto, no tenemos nada que temer. Y nunca olvides al maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para ser audaces en medio del caos y fuertes ante el pecado.
Romanos 8:26 nos dice, de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo reconoce el papel del Espíritu Santo como nuestro ayudador, especialmente cuando enfrentamos tiempos de debilidad o incertidumbre. A veces nos cuesta articular nuestras oraciones o discernir qué orar. El Espíritu Santo está con nosotros en estos momentos, intercediendo a nuestro favor con profundos gemidos que trascienden el lenguaje humano. Permítanme compartir dos ideas, lo que el diablo ama y lo que odia. Al diablo le encanta infundir miedo en los creyentes. ¿Por qué? Porque el miedo se opone a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe, confiando en que Él tiene el control total. Por eso se nos dice repetidamente que no estemos ansiosos, que no nos preocupemos, que no dejemos que nuestro corazón se turbe. Dios quiere que vivamos por fe, confiando en Él en cada momento para cada necesidad. Pero el diablo quiere lo contrario para nosotros. Él no quiere que vivamos por fe. Por eso introduce el miedo. Cuando comienzas a vivir con un espíritu de temor, contradices la palabra de Dios y te llenas de ansiedad, preocupándote por la comida, la bebida y todo lo demás. Este es el daño que inflige el miedo. Considere lo que la Biblia instruye. Nos llama a ser valientes. El miedo es lo contrario. Nos llama a ser audaces. El miedo es todo lo contrario. Nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo opuesto porque dudas de que puedas confiarle a Dios tus preocupaciones. Por eso, al diablo le encanta sembrar miedo en la vida de las personas. Sin embargo, si hay algo que el diablo no puede soportar, es un creyente que rechaza el espíritu de temor. Alguien que no se deja intimidar por las apariencias, sino que se rige por la palabra de Dios. El diablo no es rival para un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. El diablo no puede prevalecer contra un creyente que se atreve a confiar en la palabra de Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones llegan cuando nos atrevemos a creer. Algunos de nuestros mayores avances solo ocurren cuando nos atrevemos a creer. No hay límite para lo que Dios hará, no solo para satisfacer, sino también para superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. La traducción amplificada del Salmo 34:8 dice: Gustad y ved que el Señor nuestro Dios es bueno, cuán bienaventurado, afortunado, próspero y favorecido por Dios, el hombre que en Él se refugia. Entonces, si bien su informe médico puede decir una cosa, la palabra de Dios dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, herido fue por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los hechos pueden ser que no tengas el entrenamiento, la educación o las habilidades para un puesto, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 90:17, que el favor de Jehová nuestro Dios repose sobre nosotros, confirma la obra de nuestras manos. Para nosotros, sí, confirma la obra de nuestras manos. Cuando las circunstancias se te opongan, confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentes al miedo, declara: Dios, creo que eres más grande de lo que veo ante mí. Eres más grande que los hechos de este mundo. No veo un camino, pero sé que aún puedes abrir un camino. Querido amigo, adopta esta mentalidad. No necesito todas las respuestas porque conozco a aquel que sabe todas las respuestas. No necesito conocer el plan porque conozco al planificador, al Dios que lo orquesta todo. No necesito saber el por qué si conozco al único. No necesito saber el cómo porque lo conozco. Así que escúchame hoy. Atrévete a creer en Dios, y Él no te defraudará. A lo largo de tu vida encontrarás desafíos y momentos que te pondrán a prueba. Llegará un momento en el que deberás decidir a qué aferrarte. ¿Te aferrarás a Jesús o a tus amigos, familiares, compañeros y colegas? ¿Te aferrarás a Jesús o a cada palabra que dice el médico o a las opiniones expertas de los hombres? Les pido que elijan al Señor.
Aférrense a Jesucristo antes de escuchar la sabiduría mundana de quienes dicen saberlo todo. Solo cuando te atrevas a desafiar las expectativas mundanas y estés con Jesucristo, podrás experimentar verdaderamente una vida victoriosa. Entonces, en medio de todo esto, en medio de tus luchas, Dios te está diciendo que creas. Créele, porque su palabra declara que tiene planes para ti, planes para prosperarte, no para hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. El miedo no tiene poder sobre el creyente que se mantiene firme y dice, todo lo que me espera en el futuro lo enfrento con Jesús. Cualquier cosa que venga contra mí, Jesús me protegerá. Porque si Dios es por mí, ¿quién podrá resistirme? Creo en Jesucristo. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Creo que Él es el pan de vida, el que nos sostiene. Creo que Jesucristo es el príncipe de la paz, y en Él encontraréis una paz que sobrepasa todo entendimiento. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que Él fue un sanador y un hacedor de milagros cuando caminó por esta tierra, y también creo que todavía puede hacer lo imposible hoy. Creo que Él murió en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó después de 3 días, ascendió a lo alto y ahora está sentado a la diestra del Padre. Escúchame, en el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el resucitado, el Todopoderoso. Cuando pronunciamos este nombre poderoso, Jesucristo, toda enfermedad debe doblegarse, toda enfermedad debe huir, toda cadena debe romperse. Así que aquí está mi mensaje para ustedes como creyentes. No debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para encajar en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el diablo y el mundo estén difundiendo agresivamente un mensaje de engaño. El diablo en este mundo está tratando implacablemente de alejar a la gente del Evangelio Salvador de Jesucristo. Es hora de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y proclamemos al mundo que hay un Salvador. Hay alguien que puede liberarte si estás atrapado. Hay un Redentor y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio. Como cristianos debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. Isaías 41:13 promete, porque yo, el Señor tu Dios, tomo tu mano derecha. Soy yo quien te dice, no temas, yo soy el que te ayuda. Esta es una promesa para esas etapas de la vida en las que sientes que no puedes tomar un descanso. Es una promesa de que Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu ayuda. Él será tu apoyo, tu pilar de fortaleza. Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al cansado y aumenta las fuerzas al que no tiene fuerzas. Esta es una promesa a la que aferrarse en tiempos de debilidad. Dios dará poder a los cansados. Le ayudará a mantenerse erguido cuando los tiempos se pongan difíciles. Le ayudará a seguir adelante cuando se sienta abrumado. Mateo 6:25 instruye. Por eso os digo que no estéis inquietos por vuestra vida, qué comer o qué beber, ni por vuestro cuerpo, qué vestir. ¿No es la vida más importante que el alimento y el cuerpo es más importante que el alimento? ¿La ropa? Jesús continúa en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos está diciendo que liberemos la ilusión de que tenemos el control. Si bien no tenemos el control, Dios es soberano. Él siempre tiene el control. Si bien no conocemos el futuro, Dios ya está ahí. Si bien no podemos dejar atrás el pasado, Dios ya está obrando en nuestro presente y futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el amo del futuro. El diablo es el mago de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de la paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el que trae consuelo.
El Señor nos asegura en Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con mis justos, mano derecha. Como creyentes, nuestra vida no debe estar dictada por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben quedar paralizadas por la preocupación, sino fortalecidas por la palabra de Dios. Siempre debemos recordar que somos hijos del Dios Altísimo. Recibimos las promesas de Cristo de que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, nadie realmente puede hacernos daño, porque Cristo ya nos salvó. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra, porque Cristo ya ha dicho la última palabra. El miedo no prevalecerá, porque Jesucristo venció el miedo. En tiempos de incertidumbre, debemos anclarnos en las verdades inmutables de las Escrituras. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta constancia nos proporciona una base firme cuando todo lo que nos rodea parece estar cambiando. Mientras navegamos por estos tiempos difíciles, es crucial recordar que nuestra esperanza no está en los sistemas mundanos o los líderes humanos, sino en el Dios eterno que tiene todas las cosas en sus manos. Salmo 46:1-3 expresa bellamente esta verdad. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en la angustia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se derrumbe y los montes se desplomen en el corazón del mar, aunque sus aguas rugen y espuman, y los montes tiemblan de agitación. Cuando nos enfrentamos a noticias angustiosas o predicciones alarmantes, debemos recurrir a la oración y la meditación en la palabra de Dios. Filipenses 4:6-7 nos instruye: Por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, os guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración es nuestra línea directa con Dios, y a través de ella, podemos encontrar una paz que desafía la lógica humana. También es importante recordar que como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Mateo 5:13-16. Incluso en tiempos tumultuosos, tal vez especialmente en esos tiempos, tenemos la responsabilidad de compartir la esperanza que tenemos en Cristo con quienes nos rodean. Nuestra fe firme frente a la adversidad puede ser un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. Aunque debemos ser estando conscientes de los acontecimientos mundiales y preparados para los diversos escenarios, nuestro principal enfoque siempre debe ser cumplir la gran comisión dada por Jesús en Mateo 28:19-20. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoos a obedecer todo lo que os he mandado, y estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Al observar el estado del mundo, es fácil desanimarse o tener miedo. Pero debemos recordar que Dios no se sorprende por ninguno de estos eventos. De hecho, nos advirtió sobre muchos de ellos. Nuestro papel no es predecir el futuro, ni vivir con miedo de lo que pueda venir, sino confiar en la soberanía de Dios y ser fieles en las tareas que Él nos ha encomendado. Considere las palabras de Jesús en Juan 16:33. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo venzco al mundo. Cristo no nos promete una vida libre de problemas, pero nos promete su presencia y victoria final. En tiempos de incertidumbre económica, podemos encontrar consuelo en la promesa de Dios de proveer para sus hijos. Mateo 6:31-33 nos anima: Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? O ¿qué vamos a beber? O ¿qué nos pondremos? Porque los paganos corren tras estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que vosotros las necesitáis. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando enfrentamos una posible persecución o dificultad en nuestra fe, podemos sacar fortaleza de los ejemplos de los creyentes que nos han precedido. Hebreos 11, a menudo llamado el Salón de la Fe, cuenta las historias de hombres y mujeres que permanecieron fieles a Dios a pesar de circunstancias extremas. Sus testimonios nos recuerdan que, con la ayuda de Dios, nosotros también podemos permanecer firmes en nuestra fe, sin importar lo que enfrentemos. También es crucial recordar que, como creyentes, somos parte de una comunidad global de fe. No estamos solos en nuestras luchas o esperanzas. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12, 26, 27. Si un miembro sufre, todos se entristecen con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de ello. Debemos tratar de apoyarnos y animarnos unos a otros, llevando las cargas de cada uno mientras navegamos juntos por estos tiempos difíciles. Al considerar la posibilidad del regreso de Cristo, debemos sentirnos llenos de esperanza en lugar de temor. Tito 2:13 describe esta anticipación como la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza debe motivarnos a vivir una vida piadosa y ocuparnos de los negocios de nuestro Padre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. En conclusión, aunque el mundo que nos rodea pueda parecer caótico e incierto, nosotros como creyentes tenemos un fundamento sólido en Cristo. Estamos llamados a ser personas de fe, no de miedo, de esperanza, no de desesperación, de amor, no de odio. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2, confiando en sus promesas y contando con sus fuerzas. Recuerde las palabras del salmista en Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién temeré? Deja que estas palabras resuenen en tu corazón mientras enfrentas los desafíos de nuestro tiempo. Manteneos firmes en vuestra fe, arraigados en el amor de Cristo y fortalecidos por el Espíritu Santo. Pase lo que pase, sabemos que Dios está con nosotros. Él está por nosotros y nunca nos abandonará. En esta verdad encontramos el coraje para afrontar el hoy y la esperanza para mirar hacia el mañana. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, mientras navegáis en estos tiempos inciertos. Recuerde, nuestro Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar, y su amor por nosotros es inmutable y eterno. Confía en Él, apóyate en Él, y deja que tu vida sea testimonio de su bondad y fidelidad en todas las circunstancias.